Señor les bendiga, amigos. Sean todos bienvenidos una vez más a su programa Preguntas y Respuestas. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Lorena Díaz, Preguntas y Respuestas. Si aún no lo ha hecho, también nos puede encontrar en la iglesia Fire Up por su canal de YouTube. También, si no se ha suscrito, lo invito a que lo haga, porque los programas de los días domingos, los servicios tan poderosos de los días domingos se transmiten allí por ese canal de YouTube. Así que los invito, y también de igual manera a que compartan los programas, porque así como sirve de alimento para usted, puede servir de alimento para otra persona que a lo mejor no esté yendo a una iglesia, y de estos programas sea su único alimento, sea su único recurso. Así que yo lo invito a que usted también comparta, haga su parte, comparta los programas. El día de hoy, como les había prometido, vamos a comenzar una pequeña serie, unos cuantos programas basados acerca del libro de Génesis. Este libro tan hermoso que es el principio de la creación, el principio de todo. Es un libro hermoso que es la base de todo el resto de la palabra de Dios, y vamos a ver por qué lo decimos. Dice que la Biblia tiene 66 libros en total. 39 son del Antiguo Testamento y 27 son del Nuevo Testamento. Sabemos que la Biblia fue inspirado por Dios y usó a aproximadamente 40 hombres para ser escrita. El Señor reveló su palabra a estos hombres, y es como la palabra fue escrita. Muchos se preguntan y dicen y creen que porque ha sido escrita por hombres no tiene validez, pero nosotros acá les decimos, esa palabra sí fue escrita por hombres, pero por la inspiración de Dios, porque si usted se da cuenta, la palabra habla en un tiempo y habla de lo mismo en otro tiempo totalmente diferente, cuando las personas que le escribieron aquí no vivían en este tiempo. Pero como ha sido inspiración de Dios, cuando el profeta Isaías hablaba que iba a nacer el Señor Jesucristo, lo describió, hasta dijo de parte de quién. Y cuando lo vemos ya en el Nuevo Testamento, vemos cómo el Señor nace y crece y vive, y exactamente como había sido descrito por el profeta Isaías, o por el rey David también, que lo menciona en los Salmos. Así que es una palabra inspirada por Dios, y el libro de Génesis es la introducción a esta palabra. Es la base esencial de la Biblia, porque allí encontramos el origen de la creación, encontramos el origen del hombre, así como también la caída de Adán y Eva, la caída del hombre, la introducción al pecado, al ser humano. El plan redentor de Dios que ya tenía desde allí, desde el libro de Génesis, lo venimos viendo. ¿Cómo van a venir a negarlo personas? Aunque en el Nuevo Testamento es cuando lo vemos ya hecho, ya que cobró vida por nuestro Señor Jesucristo. Pero desde el inicio, desde el Antiguo Testamento, desde el primer libro de Génesis, vemos cómo la palabra nos habla del plan redentor de Dios. ¿Cómo van a negarnos que hay alguien que inspiró a estos hombres? Yo no puedo escribir de algo que no he conocido, que se ha sucedido o va a suceder en el futuro, que yo no tengo conocimiento de él, solamente porque Dios inspira, solamente porque Dios habla. Ahí también vemos acerca del diluvio, ese tremendo acontecimiento acerca del diluvio. En el libro de Génesis es que se habla también la Torre de Babel. También ahí hablamos de ese y de muchos temas más que se hablan en este primer libro de la Biblia. Así que esa es la importancia del libro de Génesis. Y Génesis dice que en hebreo es la palabra Bereshit. En hebreo
Génesis se dice Bereshit y el significado de este en hebreo es el principio, en el principio. El significado en griego de Génesis es el origen o la fuente o el comienzo de algo. O sea, el libro de los orígenes. Su misma palabra en hebreo tiene ese significado, el principio. Y ahora que ya sabemos la palabra en hebreo y en griego y su significado, vamos a comenzar leyendo el primer versículo del capítulo 1 de Génesis. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio de todo. Dice, ¿qué es lo que hizo el Señor? Dice, creó los cielos y la tierra. ¿Quién es el que creó? Aquí dice que fue Dios el que creó los cielos y la tierra. La Biblia expresa y menciona a Dios como su creador en toda la Biblia. Hay muchos versículos que respaldan que el creador de todo lo que vemos es Dios. Y lo vemos, vamos a dar nada más 2 versículos, pero usted puede, si tiene curiosidad de saber cuántos versículos hablan de que Dios es el creador en el Nuevo y el Antiguo Testamento, búsquelo. Yo le voy a estar dando únicamente 2, uno de cada uno, para que usted pueda ver que aquí lo que se habla se respalda con su palabra. Dice Éxodo, capítulo 20, versículo 11. Esto es en el Antiguo Testamento. Y dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este versículo nos está diciendo que Dios lo creó, dice. Dice que reposó, por tanto, el 7º día después de haber creado, dice, de haber hecho los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Y este versículo es muy importante y quiero recalcarlo porque este versículo fue escrito por la misma mano de Dios. Este versículo es parte de los 10 mandamientos. Cuando el Señor le dio a Moisés los 10 mandamientos y fue el Señor, la misma mano de Dios, la que escribió eso. Esto estaba ahí. Y dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. De la misma mano de Dios fue escrito. Así que hay muchas cosas que avalan que nosotros hemos sido creados por Dios y que todo lo que vemos ha sido creado por Dios. ¿Cómo podemos decir que detrás de todo lo que hay no hay un ente sabio, un ente pensante, un diseñador? Cuando vemos todo, hasta los mismos ateos lo dicen y vamos a verlo más adelante. Pero ahora, como les dije, que también en el Nuevo Testamento les iba a estar dando un versículo en donde hablara de que Dios es el creador. Vamos a irnos a Apocalipsis, capítulo 4, al versículo 11. Y dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. No hay discrepancia en la Biblia, aunque sea en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, nunca va a haber discrepancia porque fue Dios el que inspiró a estos hombres, aquí al apóstol Juan, para que escribiese este versículo. Señor, digno eres tú de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pero hay personas que obviamente van a tratar de siempre contradecir lo que la palabra dice. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a usar a seres humanos para tratar de engañarnos
y de que no creamos en que tenemos un creador, una persona que nos hizo a su imagen y a su semejanza y que creó todo lo que aquí nosotros vemos. ¿Cómo vamos a pensar que esos cielos fueron creados de una evolución, de una explosión, como lo dicen los materialistas, como lo dice la teoría de la evolución, que es la que se ha venido enseñando y con la que el enemigo ha querido engañar a miles y miles y miles de personas, año tras año, generación tras generación, haciéndoles creer y hasta en las mismas escuelas enseñarles de la teoría de la evolución, de que evolucionamos de un mono, de un chimpancé, de un animal, de que hay una evolución y que así llegamos a ser creados nosotros los humanos. ¿Cómo vamos a creer nosotros eso? Pero esa es la mentira que el enemigo quiere ponernos. Que hubo una explosión y que de esa explosión cayeron meteoritos y quién sabe cuánta cosa más, y de ahí el mundo fue creado. Vea lo que dicen los materialistas. Los materialistas contemporáneos suelen creer que la materia es eterna. Usted y yo sabemos por cosas palpables que este mundo no es eterno, porque estamos viendo que se está deteriorando. Estamos viendo que los glaciares que habían antes se están derritiendo, dejando de existir. Veía yo que en Venezuela era una tierra donde habían no sé qué cantidad, olvidé el número de glaciares que habían, y que ahora ya quedan creo que 1 o 2, nada más. La tierra se está destruyendo. La materia se está terminando y estas personas piensan que es eterna y que conforma la suma total de toda la existencia. Por consiguiente, dicen que la teoría de la evolución supone que el universo y todas las formas de vida que hay, incluyendo nosotros los humanos, evolucionan de forma espontánea, a través de fuerzas mecánicas, sin ser guiados por ninguna inteligencia externa o divina. Ese es el pensamiento de los materialistas contemporáneos. Ese es el pensamiento de los que creen en la teoría de la evolución. Aunque están viendo y por ciertas partes ven la creatividad de un diseñador, no quieren aceptar y piensan que dice que evoluciona por fuerzas mecánicas. Si fuese verdad que el ser humano ha evolucionado y que nunca va a dejar de evolucionar, entonces, ¿por qué no hemos cambiado después de cierto tiempo? Siempre seguimos teniendo las mismas 2 manos, la misma cabeza, el mismo cuerpo, los mismos 2 ojos. ¿Por qué no hemos evolucionado? Evolucionado a algo diferente. Porque es una mentira que no pueden respaldar. Ni científicamente pueden respaldarlo, porque para que se respalde científicamente tienen que haber pruebas de laboratorio múltiples para poder enseñar algo. ¿Y de qué se creó? Si es verdad que se creó de una explosión, de un meteoro, ¿de dónde salió ese meteoro? Entonces, ¿cómo van a venir a decirnos que no existe un ente pensante, un ente divina, un diseñador? Y contra todas estas creencias de los materialistas contemporáneos, la Biblia nos enseña que Dios existía antes de todas las cosas. Y vamos a ver. Vamos a Salmos 90 al versículo 2. Dice así: antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Clarito está este versículo. Antes de que naciesen los montes, que formase la tierra y el mundo, tú eres Dios. Desde el siglo y hasta el siglo, el único eterno es nuestro Dios, ¿verdad? Y dice, tú eres Dios. Y un día el Señor va a compartir ese atributo con nosotros, que solo Él tiene, de ser eterno. Un día
nosotros también viviremos por la eternidad con Él. Esa es nuestra esperanza, es nuestra creencia, es lo que nosotros confesamos, que un día nosotros también por la eternidad viviremos con nuestro Padre. Y dice, Él trajo el universo a existencia a partir de la nada. No había materia y así creó Dios todo lo que usted ahora puede ver, sin materias preexistentes. Él no tenía papel, no tenía material, no tenía suelo, no tenía tierra, no tenía nada para formarlo. Él lo creó hablando con su propia voz. Lo creó. Eso es Dios. Eso es lo que nuestro Dios ha hecho. Eso es nuestro creador, lo que hace nuestro creador. Poderoso como nadie, jamás nadie se le igualará. El demonio, por más que trate, jamás se le igualará al Señor. No tiene rival Dios, porque Él es el único poderoso, creador, eterno, vivo, santo, perfecto, divino, el único. Dice Hebreos capítulo 11, verso 3. Se lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Y dice, y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que decía el versículo del Salmo 90, que de materiales que no existían, Él creó el mundo. Aquí está diciendo este versículo en Hebreos. Dice, Dios creó el universo ¿con qué? Con una sola orden, con hablar. El Señor creó todo lo que usted disfruta ahora junto conmigo. Nosotros disfrutamos de esta belleza, de esta grandeza de Dios que Él creó solo con una orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse, dice la palabra de Dios. Aquí estamos respaldando que quien creó de lo que no había nada fue Dios. Por lo tanto, la creencia de la eternidad de la materia y la teoría de que el universo evolucionó por sí mismo son inconsistentes con nuestra fe, con lo que la Biblia nos enseña. Si usted cree en Dios, no puede estar creyendo en lo que le enseñaron en la escuela de la teoría de la evolución. Si usted confiesa de que hay un Dios y que usted le sirve a ese Dios, tiene que estar completamente seguro de todo lo que su palabra nos enseña y creer completamente en lo que su palabra nos enseña. Por más teorías que el hombre quiera inventar, porque son inventos, no es algo que de verdad se pueda comprobar. Y vamos a ver esa majestuosidad en la creación. Porque vemos cómo los científicos se esfuerzan en estudiarlo porque quieren encontrarle la razón que se llegue a lo que ellos creen. Pero lo que hacen es darse cuenta de que nada más puede ser Dios, de que tiene que haber un diseñador, un ente pensante, creativo, divino tras todo esto. Y entonces ellos estudian a los animales y su comportamiento. Vamos a estarles enseñando fotografías de lo que les estoy hablando. Las abejas, por ejemplo. Científicos han estudiado las abejas. Y si usted se fija en esa majestuosidad de cómo hacen sus panales, ahí lo puede ver en la fotografía, cómo hacen ellos sus panales. Esa coordinación en la figura geométrica de cómo lo hacen, o sea, cómo alguien que ha venido evolucionando de qué sé yo, de una piedra, no sé, de que creen que evolucionaron y se crearon, puede tener esa creatividad. Dice de que las abejas han visto que cuando están, aquí está la flor y hacen un movimiento más o menos en esta forma.
las abejitas así. Hasta eso tiene una razón. Las abejas están haciendo este movimiento para indicarles a otras abejas dónde está el polen bueno. Eso lo dicen los mismos científicos que tratan de buscarle la razón a la ciencia y no a Dios. Y descubren esta majestuosidad en lo que están estudiando. Que estas abejitas con esos movimientos le están diciendo a las otras abejas dónde está el polen bueno. Y se han dado cuenta también que las mismas flores, dice, que irradian una señal eléctrica a la misma abejita. Imagínense, y son atraídas a esas flores y de ahí extraen la miel que usted y yo luego disfrutamos. Dígame si no hay un diseñador tras eso. Las jirafas. ¿Usted ha visto las jirafas? No sé si ha tenido oportunidad de verlas en vivo. Son animales muy grandes. Tienen el cuello muy grande, muy alto. La cabeza hasta allá arriba. Y el corazón hasta abajo, porque el cuello es larguísimo. Y el corazón hasta abajo. Ese corazón impulsa la sangre hasta que llegue, imagínense la fuerza con que impulsa esa sangre para arriba para que llegue a su cerebro. Y se fija en la fotografía cómo la jirafa baja totalmente su cabeza hasta el suelo para poder beber el agua. Y lo puede ver, cómo baja su cabeza hasta poder beber el agua. ¿Cómo entonces es que ese gran impulso de corriente sanguínea que tiene en su cabeza al bajar no le explota la cabeza? Porque su creador, el que la creó a usted y a mí, pensó en eso. Y lo hizo perfecto para que cuando el animal tenga que bajar a beber agua, su cerebro no le explote. Eso es lo que hace nuestro Dios, nuestro creador, nuestro diseñador. Las hormigas, dice que ya ves, son insignificantes, tan pequeñas y tienen un nivel de coordinación que la misma Biblia nos lo describe. Y lo vemos en Proverbios capítulo 30, versículos 25 al 27. Y dice, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Imagínense, ¿quién les dice a ellas de que va a llegar un tiempo en el que no pueden salir porque la temperatura no se los va a permitir? ¿Y quién les dice que deben de recolectar el alimento, almacenarlo para esos tiempos en que no van a poder salir? Dios ha dejado diseñado todo a la perfección. Los conejos, dice, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Saben que no la van a poner en la arena, porque se va con un poco de agua o un movimiento o un viento, se va, pero el conejo sabe dónde ponerla. ¿Quién se lo dijo? Dios, porque así lo diseñó. Las langostas que no tienen rey y salen todas en cuadrillas. No salen solas, salen en cuadrillas, coordinadas, porque Dios así se los dijo. Me parece que está en Job, donde yo me di cuenta de esto, cosas que uno las mira y no sabe ni por qué, pero la misma Biblia le habla y le dice, porque Dios lo ha creado así, que las avestruces, estos animales no piensan mucho, no como los conejos que van y ponen su casa, dice, en piedra. Las avestruces, dice que abren la tierra y allí dejan sus huevos, pero no como las gallinas que se quedan cuidándolos, empollándolos y cuidándolos, o como las palomitas que se quedan cuidándolos hasta que ya el animalito sale. Estos no. Los avestruces, dice que vienen, entierran el huevo y lo dejan y se van, sin pensar en que venga otro animal, lo pise o qué sé yo, porque no lo está cuidando.
Todas esas grandezas las descubrimos aquí en la palabra de Dios. Cuando la leemos a detalle vamos a darnos cuenta de muchas cosas, preguntas que a lo mejor tenemos que nunca hubiésemos pensado, y aquí está la respuesta. Y como les digo, han venido siendo años tras años, generación tras generación, en la que la teoría de la evolución se nos ha enseñado en la misma escuela. Desde niños, desde que vamos creciendo, el enemigo ha querido meternos ideas en la cabeza contrarias para que nosotros ya tengamos algo, porque con algunos lo logra, crecen siendo ateos, crecen creyendo en esa teoría de la evolución, como un hombre muy estudiado que se llama Richard Dawkins. Este es un hombre muy estudiado, es un biólogo, que ahorita lo vamos a ver y hablar un poquito de él, pero antes quiero hablarles de esto otro, de un testimonio. Pero lo que les decía es que personas como estas, estudiadas, creen en esa teoría de la evolución y lo respaldan. Y son hombres que han vendido, decía allí, miles de libros. Imagínense cuántas personas han sido engañadas. Y Dios puede levantar o hacer que hasta las mismas mulas hablen. Y Dios puede hacer que cuando Él quiere hacer algo, quiere hacer su obra, Dios puede hacer que hasta las mismas mulas hablen. Puede hacer que nosotros sin ningún estudio, ninguna preparación, hablemos y hagamos algo, un propósito que Él quiera. Como levantó a Gedeón en la Biblia para defender al pueblo de Israel. Veía un testimonio de un jovencito que estaba en la high school. Desde hace 2 años el jovencito comenzó a proponerse pasar una ley, porque él se dio cuenta que en su escuela les enseñaban la teoría de la evolución y se dio cuenta de que los maestros no podían hablar de nada más que de la evolución, que no podían hablar de su creencia acerca de la creación de Dios, de que Dios es el que creó el mundo. No pueden. Porque él se dio cuenta de que muchas veces por temor a perder su trabajo, porque van a caerles encima con la ley y pueden hacerles algo, y por eso pues prefieren acoplarse y hacer nada más lo que les dicen que hagan. Y entonces que no podían debatir su fe, sus creencias en la creación de Dios. Y este niño, un niño de la high school, tenía 14 o 15 años, y dice de que, dijo él, algo se tiene que hacer. Esto no está correcto. Esto ocurrió en West Virginia, aquí en este estado. Y dice de que le dijo a su papá, mira, esto es lo que está pasando en la escuela, algo se tiene que hacer. Y el papá le dijo, bueno, si lo quieres hacer, pues prepárate y hazlo. Y comenzó a prepararse con el vocabulario, con las enseñanzas, qué sé yo. Comenzó a prepararse el niño, le tardó 2 años. Fue a hablar con la senadora de ese estado y le propuso lo que él estaba viendo, y ella era parte del por falta de palabra le voy a llamar jurado, que determina las leyes educacionales. Y luego lo hicieron llegar hasta donde tenía que llegar, a la Corte Suprema, y ahí se discutió y pasó la ley. ¿Qué ley pasó? En la que ahora les permiten a los maestros, por lo menos en este estado, le estoy hablando de West Virginia, le estoy hablando de este estado en particular, en donde ya el gobernador fue en marzo del año pasado, el gobernador firmó la ley, pasó, en la que ahora los maestros sí pueden hablar. No pueden usar la palabra intelligence design,
no la pueden usar, pero sí pueden hablar de eso. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere eso? A que hay un diseñador, hay un creador que nosotros sabemos que es Dios. Sí pueden hablar, aunque no use la palabra. Y esto fue llevado a cabo por un niño que vio que eso estaba mal y luchó por eso. Ahora los niños de por lo menos en ese estado y ahora esperan que otros como Luisiana y otros estados vengan a pasar esa misma ley. Estos niños tengan la posibilidad de que desde niños oigan, porque no todos escuchan en su casa acerca de Dios. Por lo menos ahí oigan y no sean engañados con la teoría de la evolución y puedan conocer que hay un creador, que hay un Dios detrás de esto. Y nos queda poco tiempo, ¿verdad? Hay mucho que hablar acerca de este tema. Vamos a estar continuando, pero ¿cuántos minutos nos quedan? Ya se cumplieron los 30, pero otros. Ok. Les hablaba de esta persona que es totalmente ateo y que cree en esta teoría de la evolución, que es este hombre Richard Dawkins. Dice que la biología es el estudio de las cosas que tienen apariencia de haber sido diseñadas con un propósito, pero no cree que haya sido diseñada con propósito. O sea, oiga cómo se contradice. Porque él cuando estudia es un biólogo, o sea, son personas estudiadas. Dice de que ve el diseño, ve la creación, ve la creatividad, pero no cree que haya un diseñador tras eso. Y este es un hombre que ha vendido miles de libros. O sea, quiere decir que miles de personas han leído eso que les acabo de decir y un montón de cosas más para que sean confundidos cuando ellos mismos pueden ver que hay un diseñador tras las cosas, porque no hay posibilidad de que las cosas hayan sido creadas nada más por una evolución o porque hubo una explosión y de allí salió el ser humano. No es posible creer esas cosas. Dice que el humano, en ese propósito de querer no darle el crédito a Dios, ¿verdad? La gloria a Dios, siempre anda tratando de buscarle la manera, pero se da cuenta que la misma naturaleza, lo que Dios creó, es lo que necesitan y ocupan para hacer sus creaciones. Que la inteligencia que Dios usó aquí, la pueden ocupar ellos aquí, y no quieren darle la gloria al creador. Dice que hay un robot, y va a estar viendo las imágenes, hay un robot en forma de avestruz llamado Spirit Runner, así le llaman. Y este robot usaron el avestruz para tomarlo como modelo, para hacer este robot. Lo usaron como modelo en su tamaño, en su forma, en su rapidez, en todo. Lo estudiaron para poder hacer este diseño de este robot que lo utilizan para llevar cosas en zonas de guerra, donde el soldado no puede llegar porque a lo mejor esté minada las áreas, ¿verdad? Es peligroso, no pueden acercarse a ciertos lugares. Usan a este robot que usted va a estar viendo ahí para poder llevar equipo a esos lugares, pero que tomaron de referencia la creación de Dios, lo que Dios había ya creado. Hay muchos ejemplos más de los que quiero hablarles y creo que lo vamos a estar hablando en el siguiente programa porque todavía hay mucho que enseñar acerca de este. Para mí ha sido un tema súper interesante cuando lo comencé a estudiar, a analizar, a ver lo que Dios ha hecho. Es súper interesante que de verdad uno dice, wow, Dios es simplemente increíble.
Y yo lo invito a que si usted de igual manera que yo ha quedado así de interesado de conocer y de saber un poquito más de lo que Dios ha creado, imagínense, de cómo las mismas hormigas, que aquí lo dice la Biblia, pueden trabajar de esa manera y tener ese conocimiento de que deben de almacenar la comida. Vamos a estar hablando de muchas cosas así interesantes de lo que Dios ha creado en los siguientes programas. Lo invito a que no se los pierda y, como les dije antes, a que los compartan para que otras personas también puedan conocer de esta majestuosidad que nuestro Dios ha creado. Así que gracias les doy por habernos acompañado en este día, y el próximo martes, no se lo pierda, vamos a estar continuando con este estudio maravilloso del libro de Génesis. El Señor les bendiga.